Hola, estamos aquí hoy con el psicólogo chileno David Silva. Hola David, ¿cómo estás? Hola, hola, aquí estamos muy bien. ¿Y tú por allá? ¿Todo bien por aquí? Tranquilo. Gracias por compartir tu conocimiento y experiencia en este tema tan interesante y tan poco explorado. Desde mi ignorancia lo digo, tú nos contarás qué es lo que hay al respecto de la relación entre las emociones, la música, el sonido, la psicología, la psicoterapia, la psicología analítica. Vamos a hablar un poco de todos esos temas en la próxima hora más o menos. David Silva Muñoz es psicólogo chileno, es terapeuta en sonido del Kathmandu Center of Healing de Nepal, es también músico de la Academia de Artes Diasort y actualmente está cursando el postítulo en musicoterapia de la Universidad de Chile. Yo he podido conversar en varias ocasiones ya con David y hace tiempo que teníamos pendiente este video, así que te agradezco mucho la paciencia y tu interés en mi trabajo. Y aquí estoy yo también muy interesado en que nos cuentes un poco de cómo llegaste a esto, ¿no? De vincular el sonido con la psicoterapia, la psicología y como cuál ha sido tu camino en ese sentido. Bueno, sí, pues muchísimas gracias a ti. Yo en verdad es un honor, un privilegio estar compartiendo en esta oportunidad contigo. Yo me he devorado todos los videos que tienes ahí en tu canal, así que agradecerte por tu contenido también, siempre tan claro. Eh, y bueno, el recorrido que yo he ido haciendo en relación a la psicología, a la música, parte primero o antes que todo desde la música. Desde chico he estado relacionado con la música, mi papá toca guitarra. Es bien interesante porque mi papá y mis abuelos son pastores de una iglesia evangélica al sur de Chile, en Coronel. Entonces desde chicos, yendo a la iglesia, escuchando las músicas, la estudiantina, las guitarras, siempre ahí en la familia había una guitarra sonando. Entonces, en verdad, esto de la música ha sido desde muy chico. Después, estudiando en la misma carrera de psicología, la música nunca se detuvo. En el colegio, en la adolescencia, siempre hubo ahí, nunca, hasta después de salir de la carrera de psicología, que estudié formalmente música, hasta antes de eso fue siempre autodidacta, por el, el simple gusto de tocar un instrumento solo o acompañado. Eh, pero después de estudiar la carrera de psicología, o al salir, entre medio hice un par de diplomados de psicología humanista transpersonal, donde se empiezan a introducir algunas temáticas asociadas a la arte terapia, eh, y poco a poco fui conociendo o descubriendo que había algo llamado terapia con sonido o musicoterapia, que en esos momentos estaba aquí en Chile por el año, no sé, 2005, 2006, por ahí, muy incipiente todo eso. Entonces, mi primer acercamiento en relación a las terapias o a la música aplicada de forma terapéutica fue a través de las terapias con sonido, de la sonidoterapia. Y eso tiene que ver con una visión más desde los paradigmas orientales, con cuencos tibetanos, con instrumentos de ese tipo, campanas tibetanas, cuencos de cuarzo, etcétera, y desde ahí es donde comienzo a tener los primeros acercamientos en relación a las terapias con sonido. Ya. Y tú en ese camino o en ese reconocimiento terminaste viniendo por acá por el oriente, a Nepal y también creo que estuviste en Japón y Sí, sí, sí. Bueno, yo justo saliendo de la universidad por el año 2012, sin tener todavía un trabajo fijo, estable, le digo a mi hermano, oye, acompáñame, tengo ganas de ir a estudiar Venía una amiga llegando desde Tailandia que había ido a estudiar masaje tailandés. Entonces yo por esos años tenía la idea de ir a estudiar la terapia con cuenco a España, que había una academia que se llama cuencoterapia.es, que justamente el director ahora está aquí trabajando en Chile, se vino a trabajar acá a hacer cursos, y yo le comenté, mira, tengo estos deseos de irme a España a estudiar, y ella me dijo, pero ¿por qué no vas al Tíbet? Pensando que se podía ir al Tíbet por los cuencos tibetanos, ¿cierto? Y no, pues en verdad ahora no se puede estudiar en el Tíbet por todo el tema, ¿cierto?
pero ahí me di cuenta de que se podía ir a estudiar a Nepal. En Nepal y en la India es donde estas terapias se puede ir a estudiar de una forma más, tampoco tan académicamente como en institutos, en universidades, sino que es muy desde como de alumno maestro. Yo tuve la oportunidad de cuando fui a estudiar allá, justo el centro de terapias donde yo no me acuerdo ni siquiera cómo lo logré contactar, porque todavía no había ni Facebook ni Instagram, era como todo muy, no es como ahora, que ahora es mucho más abierto. Llegué justo a ese lugar y justo lo estaban reconstruyendo y yo tuve la oportunidad de estar ahí varias semanas con el maestro ahí directo, casi en su casa, recibiendo las enseñanzas, conociéndolo ahí desde lo que comían, cómo hablaba él con sus hijos. Fue muy lindo ese encuentro en verdad, porque eh, no solo uno va a aprender una técnica de cómo tocar el cuenco, de los sonidos, ¿cierto? La asociación que hay con los chakras, sino que pude imbuirme un poquito en su cultura también, en la cultura ahí de Nepal. Entonces fue algo bien enriquecedor y claro, justamente al estar por toda la zona de allá, tuvimos la oportunidad de ir a Tailandia, a la India, a Camboya, hasta Japón llegamos, como bien tú dices. Ya. Bueno, qué interesante, me imagino que haber sido muy valiosa esa experiencia conociendo eso. Cuando hablas tú de cuencos, ¿te refieres exactamente? Creo que tienes algo ahí que se puede Sí, mostrar. estos son Es, los típicos cuencos tibetanos de metal, que son martillados. Son martillados, tienen irregularidades. Hay algunos que venden que no son fundidos. Hay unos que derriten el metal y los ponen en molde, entonces eso generan un sonido muy puro, muy como de una sola nota, muy, muy pura. ujú. En cambio, este tipo de cuencos, al ser martillado y con aleaciones de metal, genera un sonido no tan puro, un poco más vago, más difuso, que justamente eso después a nivel terapéutico se puede utilizar. Eso tan ambiguo que te genera el sonido. Acá también hay otro instrumento, esta es una campana tibetana. Las campanas tibetanas, estos son típicos instrumentos que se traen, que uno puede encontrar allá, los tinchas, Mm, etcétera. ok. Uno tiene una clara asociación entre el sonido y ciertas emociones. Por ejemplo, el sonido de un bebé llorando genera tensión, ¿no? Y el sonido de el agua corriendo en la naturaleza genera relajamiento. Entonces, hay claramente una relación entre los sonidos y las emociones. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto de eso? Y bueno, eso es algo que en verdad está muy estudiado o es de lo que más se ha estudiado en cuanto al sonido y las emociones. Desde las neurociencias, por ejemplo, se conocen los canales por donde está relacionado el sonido, que tiene una directa relación y asociación con el sistema límbico, que está ahí como muy relacionado con el tema de las emociones, también con partes muy profundas del cerebro que están asociadas con las memorias y el recuerdo. Entonces, eh, por el lado científico, llamémoslo así, hay una directa relación entre el sonido y las emociones. Entonces, como bien tú dices, y ahí podemos entrar un poco en la terminología más junguiana, hay sonidos que de alguna forma ya empiezan a ser sonidos arquetípicos. Esto que tú dices, por ejemplo, el llanto de un bebé, o ciertos sonidos agudos, como de alarma, los sonidos o los timbres que tienen las sirenas de los bomberos o la ambulancia, generan una alerta y que de alguna forma eso ya son constructos sociales que uno ya asocia con cierta alerta, ¿cierto? Uno escucha un cierto timbre con una nota específica y uno sabe o comprende que hay una emergencia, entonces como que tu cuerpo reacciona y uno como que un poco se paraliza y se pone atento para ver dónde viene la ambulancia, los bomberos o la policía, etcétera. Asimismo pasa, por ejemplo, con lo que tú dices de los sonidos del llanto con bebés también.
también a nivel como emocional nos genera una cierta alerta, porque bueno, si hay un llanto, se despliega todo un tema, además como de lo neurocientífico, emotivo, emocional, qué es lo que ocurre con un bebé llorando. Y cuando hay ciertos canales, entre comillas, sanos, uno se predispone a generar una tensión en ese bebé, o algo está sucediendo, entonces yo voy a ir, me voy a acercar, está ocurriendo ahí una necesidad que yo tengo que ir a contener, etcétera. Y fíjate que hay, no sé, desde la musicoterapia, por ejemplo, el doctor Benenson, que es una eminencia, uno de los exponentes en el tema de la musicoterapia, un psiquiatra argentino, tiene justamente la terminología de ISO, que son como como sonidos primordiales que tienen una característica ya sea cultural, familiar, continental, etcétera, que es una cierta identidad que se hizo. Entonces, lo que plantea el doctor Benenson es que hay ciertos sonidos que evidentemente tienen un carácter arquetípico en el sentido de que todos ya vamos relacionando o asociamos con ciertos estados de alerta o de confort. Entonces, por ejemplo, esto que tú dices de los sonidos de la naturaleza, por lo general muchas veces en entornos urbanos se requiere un poco o se desea y se insta para que uno pueda volver a tener el contacto que naturalmente uno ha perdido, ¿cierto? Poder estar en contacto con ciertos sonidos de la naturaleza para poder entrar un poco en resonancia con eso que se nos ha ido quitando y que de alguna forma todos buscamos. Yo, por ejemplo, la otra vez hablaba con unos compañeros, ¿hace cuánto no escuchamos un grillo aquí en la ciudad? Claro. Yo creo que hace 7, 10 años que no escucho un grillo, hay que salir, no sé, aquí afuera al Cajón del Maipo o mucho más afuera, a regiones, y ahí recién uno empieza a reconocer o a volver a conectar con sonidos que en la infancia eran un poco más cotidianos, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que plantea el doctor Benenson es que el sonido tiene un componente, el sonido y la música tienen un componente bien primordial que uno empieza o uno podría incluso empezar a asociar, está tan arraigado al ser humano que uno lo podría empezar a asociar como incluso a estados muy regresivos hasta estados intrauterinos, donde el pulso, por ejemplo, Seguro, claro. pulso que era lo que nos conectaba con el cordón umbilical, ¿qué es lo que se transmitía a través de ese cordón umbilical? Que finalmente se traduce como un pulso, ¿cierto? Es la nutrición, es la comida, es el nivel de oxigenación que podamos tener. Entonces, si es que ese pulso disminuía, nosotros intrauterinamente quizás podíamos sentir un temor de aniquilación, o quizás sentir que los nutrientes no nos iban a llegar. Por eso el doctor Benenson plantea que, por ejemplo, el pulso, algo muy básico de la música, nos brinda nutrición y vida en términos muy, muy abstractos, pero también el pulso de alguna forma es un elemento muy importante y claramente empieza a tener una connotación profunda, si es que lo empezamos a ver desde ese punto de vista. Sí, fíjate que no, me parece sumamente interesante. Hay un libro que tengo por ahí arriba está, de Marie-Louise von Franz, en el cual ella retoma un trabajo de Jung sobre el número, ¿no? Y sobre los números como arquetipos, los números primarios, los 1, 2, 3, 4, ¿no? Y en ese trabajo ella empieza a hablar del ritmo, ¿no? Como el ritmo es una forma primaria, arquetípica de organización, ¿no? Y claro, es bien interesante cómo lo que tú dices, desde el bebé ya nosotros estamos escuchando el ritmo, ese elemento de vida, ¿no? Que nos va nutriendo. Y lo otro que mencionabas también, cómo el sonido se vincula a ciertas emociones y a ciertas reacciones instintivas, y poco a poco seguramente se va armando en configuraciones de imágenes y psicológicas más complejas. Ahora, en lo que te acabo de mencionar, o empezamos hablando de los sonidos como más básicos, pero también hay otra
otro nivel, digamos. Yo no soy músico para nada, yo soy bastante ignorante. Me gusta la música, me encanta la música, pero no, tú tienes, en las conversaciones que he tenido tú me empiezas a explicar y de repente yo me complico porque no entiendo de música, pero digamos que hay otro nivel de más armonización, o, que es la música en sí misma, ¿no? Y eso, más allá de los sonidos, también se vincula. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis que una niña me decía, a propósito de la depresión, entonces me decía, cuando yo estoy deprimida, me gusta escuchar música para bajonearme. Más todavía, ¿no? Como para decir algo así. Me llamaba la atención, era una adolescente, ¿no? O también recuerdo los deportistas que en otra época yo era más bien deportista, escuchábamos música como para motivarnos, ¿no? Para música que sea más, con un ritmo distinto, con una cierta asociación como para motivarse antes de la competencia. Un poco también, por favor, cuéntanos ya un poco esa relación entre la música y las emociones y eso. Y bueno, mira, me estaba acordando justamente, yo tuve la oportunidad de hacer mi práctica de psicología educacional en un colegio de niños que tenían hipoacusia. Entonces era bien interesante cuando hacíamos entrevistas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, que las personas que somos oyentes se nos olvidan que hay cosas que, como los tenemos naturalmente, no le ponemos atención? Y fíjate lo importante que resulta el sonido cuando uno es bebé, por ejemplo, cuando uno es pequeño, y no sé, uno no está la mamá presente a la vista del bebé, pero sí te puede escuchar. Y uno dice, tranquilo, ya voy, estoy acá, o le puedes cantar una canción y ya se siente, ya, no lo puedo ver, pero de alguna forma está, la siento en la voz. Algo pasa con eso también, cuando si es que no tenemos esa voz. Y bueno, eso genera todo un tema bien interesante también en el tema de la hipoacusia. Y ahora lo que tú planteas es súper también interesante, y ahí quizás nos podemos ir desde el mundo de la musicoterapia a un poco también a lo de la sonoterapia, que tiene que ver la sonoterapia, tiene que ver con paradigmas, como decíamos al inicio, un poco más desde el oriental, y ahí habla mucho del tema de la resonancia, cómo nosotros resonamos con algunas músicas, con algunos elementos, incluso no lo puede llevar como a términos de personas, ¿cierto? Si lo vemos como en términos energéticos, en términos de, no, resuena más con esta persona que quizás tiene los intereses más similares a mí. El resonar desde son principios la música de, no sé, yo tengo una guitarra vibrando o afinada, si tengo dos guitarras afinadas, yo hago sonar una y esa frecuencia, ¿cierto? Esa vibración, esas partículas que se movilizan a través del aire van a impactar en la otra y van a empezar las dos a vibrar. Aunque yo no esté tocando físicamente esta, por un tema de resonancia las dos van a empezar a vibrar. Entonces es bien interesante eso que tú dices con la música, porque de repente uno cuando está, no sé, con melancolía o medio triste, uno está, yo siento, energéticamente resonando en una frecuencia específica, ¿ya? Y eso de repente no es necesario que la persona te diga, ¿sabes qué, David? Estoy Superman. Uno abre la puerta y uno nota en la cara, en la predisposición física, que está mal. O si una persona está alegre y llega, como que no es necesario como decirlo verbalmente. Y algo que es anímico. Y muchas veces eso anímico tiene un correlato que se transmite a través de todos los principios de la música, el pulso, por ejemplo, que te hace entrar en una resonancia específica. Los pulsos más bajos, por ejemplo, anímicamente también te ayudan a bajar un poco a estados de ánimo un poco más contemplativos. Desde 80 a 120 bits por segundo, también te ayudan como a estar un poco más activo. Entonces, lo que pasa es que la música, por ese principio, la vibración, el sonido, esas ondas que vienen y nos impactan, muchas veces también empiezan a entrar en relación, en resonancia con los estados anímicos internos que tenemos. Entonces ahí nosotros podemos estar internamente un poco bajoneados, quizás así, y una música que esté un poco, va a hacernos sentir estables, cómodos, contenidos en esa armonía, en ese pulso. Entonces por eso muchas veces cuando uno está bajoneado, con pena o terminó con la pareja, uno no siempre va a ir a la discoteca con un pulso enérgico, sino que uno va a necesitar entrar más como en esa fase, como que te contenga, que te dé ese baño sonoro, por decirlo así, y uno se siente de alguna forma comprendido.
aunque no sea lógico, aunque no lo entienda, como que te da, bueno, aquí estoy bien, es como que esta música me entiende, porque entiende el estado vibracional interno en el que estoy. Lo mismo cuando uno va al gimnasio, ¿cierto? Uno no va al gimnasio con música para bebés, uno va al gimnasio y pone música, o cuando uno sale a trotar, con un pulso entre 80 o 120 o 120 bits por segundo, para poder empezar a también entrar más en resonancia con eso. Y lo interesante es que toda nuestra biología también entra en resonancia y se empieza a acoplar a ese pulso. Entonces, ahí también uno empieza a encontrar de alguna forma un patrón rítmico en el cual uno empieza a entrar en resonancia para trotar, para hacer ejercicio o para descansar. Y en musicoterapia se utiliza mucho ese recurso. En rehabilitación, por ejemplo, a personas postoperatorias que tienen, no sé, problemas para poder caminar, le hacen escuchar un pulso y naturalmente el cuerpo empieza a reaccionar a ese pulso y genera un apoyo para toda la recuperación motora. Entonces, algo profundo nos genera esto del pulso, de entrar en resonancia con ciertos estados musicales también. Bueno, ya que tocaste el tema de la musicoterapia, ¿por qué no nos cuentas un poco? Tú estás haciendo un diplomado ahora en este momento. Cuéntanos un poco lo que te ha llamado la atención y lo que sabes en relación a eso, por favor. Y bueno, es todo un mundo bien interesante, con muchísima información, contenido, en comparación a la sonoterapia, por ejemplo, que igual tiene todo un contenido, pero es más, Son dos ámbitos distintos. Son sonoterapia y musicoterapia. claro, y es interesante porque ahí está la discusión. Los dos utilizan recursos sonoros y musicales para generar el bienestar, ¿cierto? Si lo vemos desde la definición más práctica o técnica, de hecho hay médicos, hay musicoterapeutas que plantean la sonoterapia debería estar incluida en la musicoterapia, no hay diferencia. Pero el tema es que la sonoterapia trabaja o trata principalmente términos más abstractos, por ejemplo, en términos energéticos y espirituales, en el sentido de la vida. Esa es como un poco la búsqueda trascendente y final. Desde la musicoterapia, eso hasta hace muy poco se empezó a integrar de alguna medida con los trabajos de Helen Bonney, que es una musicoterapeuta que trabaja y habla abiertamente del tema del alma y la espiritualidad dentro del mundo de la musicoterapia. Pero la musicoterapia siempre ha estado mucho más ligada en términos más médicos, para la rehabilitación motora, para el trabajo del dolor en ambientes médicos. Entonces, es todo más basado en la evidencia también. Por eso yo siento que la diferencia que hay tiene que ver con algo más cuantitativo y algo más cualitativo. La musicoterapia sería algo más cuantitativo y la sonoterapia se trabajaría en términos más cualitativos de la experiencia puntual específica que uno tiene con la persona. Ya, Entonces, te perdí. ahí podríamos empezar a ver algunas diferencias. Sí, perdón. Te perdí un segundo, no fue mucho, un par de segundos el sonido, pero fue algo como, fueron palabras claves que dijiste. La sonoterapia tiene que ver con algo más de vida, dijiste, algo más espiritual, en su Claro. origen. Sí. Claro, la sonoterapia tiene como principios, por ejemplo, poder entrar en resonancia y conectar con estados más profundos o espirituales. Tiene bases más energéticas, que eso evidentemente dentro del ámbito médico o clínico no es cuantificable, por lo tanto cabe más dentro de una experiencia subjetiva, más que algo que se pueda cuantificar. Entiendo. Entonces, ahí es donde yo siento que está como esa división, o por qué no sé, pues ahora yo de repente en el postítulo me siento como la oveja negra, porque yo vengo desde la sonoterapia estudiando todo Bienvenido esto. al club. eh, entonces ahí es donde yo desde hace un tiempo igual estoy tratando de entenderlo desde ese punto de vista. Todas son complementarias las dos visiones, pero una apunta más, por ejemplo, a lo biológico, desde la neurociencia, desde la rehabilitación motora,
Y por otro lado está la sonoterapia, que tiene que ver más con el tema, por ejemplo, ahí se trabaja desde el sistema de los chakras, por ejemplo, desde Claro. lo holístico, los chakras y la energía, el bloqueo de los chakras. Pero fíjate que curiosamente dentro de la musicoterapia hay muchas ramas, hay muchas, hay tantas líneas de musicoterapia como líneas psicológicas hay, por ejemplo. Sí. Hay una musicoterapia, hay una corriente musicoterapéutica que está asociada al psicoanálisis, hay una musicoterapia que está asociada más a la gestalt, hay una musicoterapia que uno podría considerar un poco más ligada a la psicología junguiana, desde el psicoanálisis a la psicología junguiana, hay una que es puramente conductista, hay una rama que es más biologicista, que tiene que... Entonces, es muy interesante porque no hay solamente una musicoterapia, que uno pensaría como, la musicoterapia es como se trabaja, ¿no? Y es muy intrincado también el trabajo. Claro, esta cosa que dices tú, este vínculo entre lo sonoro y lo espiritual, tiene que ver justamente, me imagino, un poco con tu experiencia que tuviste tú en Nepal, donde surge en el contexto de, del budismo, ¿no? Y también de las prácticas en otro plano hinduistas, ¿no? Donde se utilizan estos sonidos en relación, como dices tú, al chakra y todo eso. Y me imagino que la música, no sé por qué tengo la idea de, tú tal vez podrás contar un poco al respecto, que la música se empieza a vincular un poco más con estos estados más eh, mentales, ¿no? Bueno, a partir un poco también del desarrollo de la psicología, me parece que por ahí, por los años 60, ¿no? Por el tiempo de los hippies, el movimiento, ¿no? Creo que ahí empieza a haber una vinculación, me da la impresión, ¿no? Totalmente, ahí empieza a ver como este encuentro de estos mundos y donde se empieza a poner igual un ojo más, más clínico o personas ligadas al área de la salud empiezan a trabajar con el tema de la música. Igual, por ejemplo, el tema de la música viene mucho con el trabajo después de las guerras, ¿cierto? O directamente en las guerras, cuando iban músicos a los campos de batalla, a los hospitales que se ponían ahí, tocaban música para aliviar el dolor que estaban teniendo estos hombres que tenían que amputarles las piernas o los brazos y no tenían el medicamento, ¿cierto? Y eso ellos empezaron a ver que, claro, que tenía un efecto paliativo en cuanto al dolor. Producto de eso empiezan como después a haber muchas más investigaciones eh, y empiezan, claro, hay por ejemplo el modelo de Helen Bonney, que es muy interesante porque surge justamente del estudio cuando se empiezan a trabajar en los años 60 con alucinógenos. Entonces Mm. empieza a ver Helen Bonney, que era una violinista, empieza como a trabajar en conjunto a estos personajes que estaban experimentando con estados alterados de conciencia y con estos estadios cumbres, llegar como a experiencias cumbres, ¿cierto? Donde estas experiencias cumbres, donde uno puede sentir una totalidad, ¿cierto? Y sentirse como en una completud, puede tener un entendimiento distinto de lo que te está sucediendo y ella empieza a trabajar el producto de un psicoanalista que en este momento no recuerdo el nombre, le dice, mira, tú podrías experimentar porque puede que la música no necesite de los efectos de algún alucinógeno, sino que la música por sí misma te puede llevar a esos estados cumbres. Entonces ahí es donde ella empieza a experimentar con la música para llevarte a estos estados alterados de conciencia sin introducirse ningún tipo de droga. Entonces ahí ella empieza a tener todo un trabajo bien interesante y lo mezcla con psicología junguiana, con psicología analítica, etcétera, y con toda su experiencia en el trabajo ahí como clínico. Y es muy, muy interesante. Y eso uno lo podría, esa visión, el modelo JIM que se llama, que es de imaginería guiada, que es de Helen Bonney, yo siento que está como en la mitad entre los modelos más muy, muy, muy energéticos y muy de los chakras. Está el modelo de Helen Bonney, que empieza a traer un poco de ese mundo,
Y por otro lado está todo también como el abordaje clínico, que tiene que ver con todo el procedimiento, ¿cierto? Que la ciencia un poco te exigen, que tiene la musicoterapia más dura, más tradicional. De hecho, ella empezó a desarrollar ese método, el modelo Jim, y muchos años no lo presentaba a la comunidad musicoterapéutica, porque sus propios profesores le decían, esto es espiritualidad, alma, esto por favor no lo nombres aquí en los congresos. Entonces, después de unos 15 años, recién ella se atrevió a hablar de experiencias cumbre, de estados alterados de conciencia a través de la música, etcétera. Entonces, es bien entretenido ahí como las teleseries que se van formando Sí, también producto de esto. claro, y que todavía de algún modo, bueno, existe siempre esa tensión, ¿no? Entre toda la visión más cientificista y lo nuevo, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo he tenido muy poco contacto con el tema de la música y el sonido en la formación, digamos, como clínica y científica. Pero justamente por eso me interesaba que conversar contigo, porque es un ámbito todavía que está en pleno, está en su infancia, digamos, diría yo, dentro de los muchos otros ámbitos en los cuales conocemos muy poco. Y en esto recuerdo haber leído, cuando estaba haciendo el doctorado, recuerdo haber leído un paper sobre los tonos de voz, ¿no? Cómo los tonos de voz en la terapia también juegan un rol. No sé si tú puedes comentarnos algo al respecto. Y bueno, mira, yo dos cosas podría comentar, justamente una que de una clase que tuve justito la semana pasada con un profesor que es neurólogo, neurocientífico, y justamente le preguntamos o hablábamos de esto de la voz, y él decía que efectivamente el ser humano, por las redes neuronales, tiene una afinidad especial y, por decirlo así, un mayor desarrollo auditivo para reconocer o poner atención y prestar atención a la voz humana. Y eso, al parecer, tiene mucho que ver por los armónicos que tiene la voz. Los armónicos, en términos de la física del sonido, el sonido no es una onda, no es como de repente se muestran que el sonido que es como una onda que sube y baja, ¿cierto? Una onda sinusoidal, sino que el sonido a, a, va acompañando a esa onda muchas ondas más pequeñas. Si es que uno pudiese hacer un zoom a esa onda y que uno ve que es como una onda que sube y baja, si uno le hiciera un zoom, hay unas 12 o 14 ondas más pequeñitas que van circundando esta onda principal. Esos son los armónicos. Y la voz humana tiene una riqueza en armónicos muy profunda. ¿Qué son los armónicos? En términos también muy prácticos, es lo que diferencia que un sonido suene como es. Tocar una nota la en un piano, puedo tocar la misma nota la en una trompeta y en una guitarra, y si yo cierro los ojos, y si no tengo ninguna lesión en el cerebro que me impida reconocer, ¿cierto? Yo voy a saber perfectamente cuando alguien está tocando la nota la en la trompeta, en la guitarra, en el piano, o si alguien la está cantando en la voz. Los armónicos le dan el timbre característico a los instrumentos y así también a nuestra propia voz. Entonces, nosotros tenemos una voz diferente. Podríamos cantar quizás una canción afinadísima, los dos en las mismas notas, afinado, afinado, pero si la escuchamos, nosotros vamos a identificar, o otra persona va a identificar, esa es la voz, la está haciendo el Álvaro, está cantando el Álvaro y el David, porque tiene un registro, es como el carnet de identidad. Eso por un lado. Entonces, tenemos de alguna forma una, una afinidad, o de alguna forma nos ponemos más atención a la voz humana en cuanto a los armónicos. Y por otro lado, es porque nosotros cuando hablamos melódicamente. Nosotros no hablamos sin un pulso, tenemos un pulso. Yo podría marcar el pulso y aquí voy haciendo como compases. Entonces yo podría escribir lo que estamos hablando en un pentagrama, escribir las alturas, y ahí haría una nota más aguda, y ahora yo te voy hablando un poco más bajo. Entonces también la voz tiene un tema de que, por ejemplo, no sé, yo cuando le hablo a mis hijos, no tengo o no me predispongo igual que cuando atiendo a personas en clínicamente. Tengo una voz distinta,
la melodía que voy haciendo, por decirlo así, con mi voz es diferente. Si estoy trabajando con una persona, por ejemplo, que está pasando por un duelo, mi tono de voz quizás va a bajar, se va a hacer un poco más, las palabras un poco más espaciadas, y eso todo es melodía, eso todo es melodía. El énfasis que yo doy a la voz, eso también uno lo podía de alguna forma graficar en un pentagrama. Entonces también la voz en la clínica cumple un papel muy importante, Claro. porque en base a la entonación que yo pueda decir, la persona podría decir, oye, este tipo me está imponiendo que yo haga esto, me lo está proponiendo, o me lo está diciendo como un consejo, y eso es como, influye mucho en nuestro lenguaje no verbal. Y eso es muy, muy interesante también. Sí. ¿Cómo comunicamos? Y fíjate que eso es algo que yo no sé, no sé cómo habrá sido tu experiencia, pero yo mi formación clínica es algo que explícitamente no se enseña, ¿no? Es algo que uno lo percibe a partir de la observación que hace de ciertos procesos, ¿no? O que justamente uno aprende en las relaciones interpersonales, digamos, fuera del ámbito clínico, pero también es necesario de repente, por ejemplo, que tú decías, de repente puede ser necesario resonar, ¿no? Pero de repente uno puede decir, bueno, en este momento, ¿cuál sería lo contrario a resonar? ¿Disonar? Disonar, claro. Entonces, Como más en enfrentar. claro, en este momento Más, es necesario de repente cambiar el tono, ¿no? O de repente cierto tipo de tono para cierto tipo de pacientes puede significar, o para cierto tipo de personas. Yo reconozco cierto tono, por ejemplo, de voz o expresión que en ciertas circunstancias no me gusta, ¿no? Entonces, como que es importante, creo yo, poder prestar más atención a esto y hacerlo más explícito en la formación, ¿no? sí, yo siento que no sé si es que algo realmente como que esté muy estudiado, ¿verdad? Como ni siquiera tanto, no sé si desde la musicoterapia, esto de cómo es el fraseo melódico que uno va haciendo al hablar o al responder ciertas preguntas, porque hay personas, fíjate, porque de repente hay personas que tú las puedes estar escuchando 1 hora, 2 horas y te mantienen la atención, y es como muy interesante cómo comunican, y porque hay otras personas que uno las escucha 10, 15 minutos, y ya quieres cambiarlos porque son muy Muy planos, muy plano, regular. claro. En cambio, hay otras personas, o sea, a mí, por ejemplo, me encanta escuchar tengo profesores argentinos y como que eh, tienen Sí, mucha riqueza en cómo sí, expresan. Y eso tiene que ver con los fraseos melódicos o tímbricos que se van haciendo al comunicar. Y claro, yo siento que en clínica, bueno, en la clínica hay que escuchar mucho, pero como tú dices también, al momento de devolver, hay que devolver también como a mucha conciencia. Y de repente hay personas que no se dan cuenta que cuando hablan de una forma muy imperativa, o hablan de una forma que al que está escuchando le llega como que lo pueden sentir como un ataque, o como esto como muy directivo, y sin querer hacerlo, es solamente como lo expresan. Y ahí claro. es donde es interesante también empezar a verlo también, no sé, yo el año pasado estuve en unos cursos de psicoanálisis relacional, cuántas cosas se van dando ahí a nivel inconsciente en la relación, en la diada, que es muy similar a lo que se va dando cuando hay dos músicos improvisando con sus instrumentos, y ahí se puede ver muy claramente, muy proyectivamente en la dinámica musical, si es que una persona está siendo muy directiva y no deja las propuestas del otro músico o de la otra música, ¿cierto? O si es que se compenetran y entre los dos pueden generar una música, un diálogo, etcétera. Es muy interesante esto Sí, de cómo uno expresa. sí. Y en ese sentido, ¿cómo tú incorporas estos conocimientos de sonido, de música, en tu forma de hacer psicoterapia? ¿Tienes alguna particularidad en ese sentido? Sí, bueno, es muy dinámico como en las terapias mismas, ¿cierto? Como en la música. Uno, al menos yo constantemente voy como aprendiendo cosas que voy integrando y tratando de ir como reconstruyendo todo lo que he ido aprendiendo,
pero yo en un inicio utilizaba mucho más la música. Los cuencos, por ejemplo, tocaba los cuencos, me valía mucho más de los cuencos, de los sonidos para generar como instancias sonoras, etcétera. Ahora, de a poco he ido dándole mucha más importancia a la experiencia, al reconocer la experiencia que la persona ha tenido producto de los sonidos y eso trabajar. Que en la música, en el fondo, o los sonidos se transformen en un medio, como una herramienta terapéutica. Entonces, ahí hay un principio bien importante que es justamente que la música sea un medio, que generar una instancia sonora, generar una, no sé, una dinámica musical y después conversar o hablar respecto a lo que nos sucedió en la dinámica musical o en la dinámica sonora. Entonces, ahí empezamos a trabajar, a utilizar los sonidos como una herramienta, es como una ventana, como una puerta. Entonces, por ejemplo, en la terapia con cuencos, lo que yo hago por lo general, aquí no puedo hablar por todos los colegas sonoterapeutas, pero lo que yo hago mucho es, bueno, la persona viene, ¿cierto?, con una temática específica que le gustaría trabajar o abordar, se conversa y luego después uno puede aplicar los cuencos, tocar los cuencos desde la visión oriental, tiene cada sonido, cada frecuencia impacta de forma particular en la persona, en algún estado anímico, etcétera. Luego de que se aplican los sonidos, o el canto, los mantras, las vocales, etcétera, se pregunta. Y ahí es donde también se viene lo interesante y lo terapéutico, además de la experiencia sonora. ¿Qué es lo que te ocurrió? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo te sentiste? Y ahí, ¿Tuviste algún recuerdo? y ahí me imagino que tú integras lo que tú sabes o que teóricamente implica un determinado sonido, o que quizás para la mayoría de las personas implica un sonido con lo que te reporta esta persona en particular, ¿no? Me imagino, y cómo te lo reporta también. Claro, todo eso uno tiene que estar ahí muy atento. ¿Cómo vivió el sonido? ¿Qué le pasó? Hay personas que le encantan, por ejemplo, este tipo de instrumentos, los cuencos tibetanos, las campanas, les gustan mucho. Hay otras personas que no les gustan por el timbre, por esto que hablamos antes, o porque le recuerdan situaciones pasadas que asocian ese sonido con algún evento que estaba ahí como guardado un poco más inconscientemente y este sonido le conecta con eso. Entonces, toda esa información que es muy abstracta, que es muy simbólica, que no es verbal, eso es muy importante porque el sonido no es verbal, pues es O sea que impacta en otras partes. El sonido también te sirve como para de repente rastrear, es como un hilo que te lleva a ciertos contenidos inconscientes también, ¿no? En ese sentido, es justamente, en realidad podemos decir que, y para ir entrando en el tema de la psicología analítica, el sonido es un símbolo, ¿no? La música es un símbolo y que expresa algo de nuestra vida psicológica. Sí, totalmente. Producto de que tiene esta asociación a nivel cerebral tan profunda con la emoción y con los recuerdos, ahí hay una asociación directa y cuantificable en cuanto a esas zonas que se relacionan con esos aspectos. Entonces, claramente, y aquí saliéndonos quizá un poco del tema de los cuencos y de las campanas, que eso quizás nos puede limitar, hablándolo en términos musicales. ¿Por qué de repente uno tiene pegado una canción? Claro. ¿Por qué de repente uno se acordó de una canción que no recordaba hace años y la escucha y te vuelve a conectar con eso? Muchas veces es similar a los sueños. Uno empieza a conectar con instancias en la que uno escuchó esa canción y empieza a anhelar, por ejemplo, instancias, no sé, me estoy acordando de una canción de cuando tenía 17 años, cuando iba en el colegio, y la escucho y me gusta, bueno, y ahí uno puede empezar como a analizar o a preguntar, bueno, ¿y a qué época te acuerdas? ¿Cómo era tu vida en esa época? ¿Qué es lo que ha cambiado de esa época ahora? ¿Por qué sientes tú que esta canción ahora vuelve a ser significativa para ti? Uh-huh. Entonces, ahí uno puede empezar a ver el contenido inconsciente que le conecta con ciertas etapas, y por otro lado, la música y los elementos que en los que está
construida la música, que tiene que ver con el pulso, ¿cierto? El beat, el pulso, la melodía, la canción como alguien que va cantando y la armonía musical está asociada con aspectos también bien interesantes. Por ejemplo, el pulso, el beat, ¿cierto? Que eso es, de alguna forma se asocia con algo más inconsciente. Uno no piensa en el pulso, uno no piensa en bailar, uno lleva el pulso nada más. La melodía muchas veces se asocia a aspectos más emocionales. Y esto uno lo puede pensar, por ejemplo, cuando uno escucha a algún cantante o en las películas y la banda se queda calladita y queda solamente el vocalista o la vocalista cantando sola y uno como que se le llegan a parar los pelos, como que te estremece. Finalmente, la armonía tiene que ver con los instrumentos, con cómo hacer que este instrumento suene bien con la voz, cómo hacer que todo suene armónicamente bien. Eso muchas veces se asocia con procesos más racionales, más cognitivos. Entonces, cuando uno recuerda una canción, uno también podría preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que más te resuena o qué es lo que más te gusta de esta canción? ¿Es el pulso? ¿Es la melodía? ¿Es las armonías? ¿Son los instrumentos? ¿Es la letra? ¿O es la voz? ¿Es la letra también? Entonces, ahí también uno puede empezar como a ver, bueno, si es que es la letra, ¿qué es lo que está diciendo la letra? Claro. ¿Qué es lo que te llega de la letra? Si es que son los instrumentos, la parte armónica, ¿cómo estarán tus pensamientos? ¿Qué es lo que está pasando ahí con toda esa estructura que tiene que ver también con la estructura teórica musical, etcétera? Entonces uno puede empezar a ir haciendo análisis por distintas capas. Genial. Yo siempre comento que a las personas con las que trabajo que el poder, el tener cierto contacto o cierto conocimiento de psicología analítica te abre una cierta mirada a lo simbólico, ¿no? Y claro, un poco por la tipología de mía en este caso, uno siempre tiende, o yo siempre tiendo a vincularlo con, mi sugerencia es ponga atención a las imágenes, a los sueños, a las películas, a las narraciones, a los mitos, ¿no? Pero también lo que tú dices, voy a empezar a decir, pon atención a lo que escuchas, ¿no? Y qué es lo que quiere decir. Es decir, hay que siempre tener una mirada sobre todas estas cosas que nos impactan, no literal, ¿no? Sino que por una parte tienen una impresión literal, objetiva, pero por otra parte también tienen un sentido simbólico, que están haciendo referencia a algo más inconsciente, y que si uno se toma en serio la vía psicológica, debería prestarle atención y tratar de dilucidar, como tú dices, qué es lo que nos está diciendo de nuestra propia vivencia y tratar de incorporar eso a la conciencia para complementarlo, ¿no? Eso sería una forma en la cual yo diría que se puede ir vinculando con la psicología analítica. Y tal vez esa sería una última pregunta, David, es que ¿cómo has visto tú o dónde has encontrado tú vínculos entre la psicología analítica y la música o la sonidoterapia? Y bueno, con la música en verdad y ahora yo me he sorprendido mucho estudiando y viendo que hay hartos autores que citan mucho a los trabajos de Jung, por ejemplo, partiendo como por Helen Bonney, que tiene mucho de su trabajo se basa en el sonido, en las atmósferas sonoras arquetípicas que se pueden ir generando, en la imaginería, que en todo el mundo como hay un autor que lo trabaja como lo sonírico, por lo sonoro y lo onírico, porque la música te lleva también a estados alterados de conciencia en el sentido de que cuando uno está, no sé, se acuesta o está como en un estado un poco meditativo y la música te guía, te va llevando a lugares interesantes donde en el día a día, quizás uno tiene una mente más activa pensando en el trabajo, etcétera, uno no está en esos estados. Entonces es interesante cómo la música te puede llevar y te puede guiar ahí. Entonces el trabajo, por ejemplo, de Helen Bonney tiene mucho de eso, de Mary Priestley, que es un poco más, también tiene trabajos, pero mucho más ligados a la psicología no tan junguiana, pero sí desde el psicoanálisis, y ahí muy fuertemente, por ejemplo,
a modo de diagnóstico, a modo de, por ejemplo, cómo se van dando las dinámicas, la transferencia, la contratransferencia, la resistencia, ciertos instrumentos, por ejemplo, que una persona en una dinámica no quiera tocar, qué es lo que pasa con eso, cuál es la función de ese instrumento, cómo se relaciona esa persona desde el punto de vista no verbal. Eso es algo que es muy interesante porque cuando empezamos a utilizar la música como una herramienta, empezamos también a permitirnos una vía que no es la que habitualmente usamos, que es el lenguaje, ¿cierto? Cuando uno hace terapia o psicoterapia, por lo general, lo que prima es lo verbal, pero dentro de la música, que es lo no verbal, ahí empieza a haber todo un conocimiento muy profundo y muy distinto a lo que estamos habituados. Entonces, ahí también empiezan a haber cosas muy proyectivas, porque como no estamos habituados, uno le pide a la persona, mira, a ver, toca aquí alguna melodía y no es algo que nosotros lo tengamos como pensado previamente, sino que la persona toca, expresa, juega, se muestra y muestra ahí algo muy genuino. Muy, no tanto de, pero si digo esto tiene tal connotación, entonces es más fácil de repente como ir falseándonos a nosotros mismos a través del lenguaje. A través de una experiencia sonora, una experiencia artística, eso tiene un poco más de libertad, la expresión. Más lúdico también, ¿no? En ese sentido. Y lo lúdico también es terapéutico en sí mismo. Entonces también me imagino que ahí, en este tipo, me estoy imaginando que a lo que tú te refieres es que hay cierto tipo de terapia en que se le pide a la gente que toque ciertos instrumentos, ¿no? Y en función de ciertas instrucciones, ¿no? Y ahí, en ese contexto que tú lo mencionas y que puede aparecer esto lúdico. Claro, y ahí es muy interesante y también es como dicen los profesores mismos, uno se puede leer muchos libros de musicoterapia, pero hay que vivir la experiencia, ¿cierto? Como bueno, yo me puedo leer todos los libros de cómo manejar el auto, de cómo aprender a estacionar el auto, pero hasta que no me pongo detrás del volante y empiezo a mover, es muy experiencial. Y algo que me acordé que tú estabas comentando esto de las canciones, ahí hay un trabajo muy interesante también, porque fíjate que la música, las canciones por lo general son símbolos podríamos llamarlo de arquetipos, de ideas arquetípicas. Las ideas arquetípicas, no sé, las canciones tratan de manifestar simbólicamente el amor, por ejemplo, la rabia o la ira o el despecho, que son experiencias que son tan vastas que no podemos abordar, pero a través de una canción podemos seleccionar, esto en la canción no es el amor, ¿cierto? Pero está representando simbólicamente un aspecto. Entonces, fíjate lo interesante que de repente uno puede pedirle a la persona, mire, hágame una playlist con las 10 canciones que a usted más le han marcado la vida, desde su infancia hasta ahora. Entonces, uno podría, y me los trae la próxima sesión, a través de esas 10 canciones, uno podría estar viendo simbólicamente los símbolos de 10 experiencias o 10 arquetipos, podríamos decir, que la persona está ahí simbolizando a través de la canción. Y empezar a preguntar, bueno, ¿y por qué esta canción? ¿Y en qué momento de tu vida? ¿Por qué es significativa? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que es significativo para ti? Y ahí se da un trabajo que, como es tan inconsciente, como es tan proyectivo, la persona, no me había dado nunca cuenta de lo que significaba para mí, porque yo la cantaba, me hacía sentir bien, no fue importante, pero cuando uno empieza como a rastrear un poco más profundo, salen cosas muy interesantes. Sí, no, y fíjate que también, cuando tú hablabas hace un momento, se me venía a la mente, y tal vez podemos hacer otra conversación en torno a este tema después, o a otro que podamos encontrar, es que como también en ciertas épocas sociales, como lo que está ocurriendo en Chile ahora, de repente puede vincularse a cierta experiencia musical o sonora. Y se me ocurre, por ejemplo, en un periodo también complicado para Chile, cuando en la década de los 80, cuando estaba terminando la dictadura militar y retomando la democracia, ¿no? Surge los prisioneros en Chile, ¿no? Que expresa justamente toda esa cuestión social, ¿no? Arquetípicamente, ¿no? Esta cosa del rebelde, del héroe, ¿no?
del trickster también, ¿no? Que aparece en forma musical y lírica justo en esa época y que resuena con las personas, con la experiencia de las personas y genera eso, ¿no? Es bien interesante. Por otra parte también, lo que me parece interesante de todo esto que conversamos, como te decía, es que nos muestra cuánto se necesita todavía desarrollar la psicología, ¿no? Por eso a mí yo siempre tengo dificultades con las posturas de mucha autoridad, digamos, por no decir autoritarias desde la psicología, desde los psicólogos, desde los colegas, ¿no? O desde los expertos más en general, porque queda tanto por conocer, ¿no? Ni siquiera hemos entrado a hablar, por ejemplo, entre el tema de la música y el cuerpo y el movimiento. Ahí hay otro tema, ¿no? Porque hace unos meses atrás tuve una entrevista con una Carolina Ospina de Argentina, colombiana argentina, que ella practica el movimiento auténtico, que es un tipo de danza que creo que es sin sonido. Pero de todas maneras, lo interesante es que, independientemente de eso, que es lo que me llevó a recordar, también hay otro tipo de terapia que es la danzoterapia, ¿no? Entonces ahí hay otro vínculo entre el sonido, el cuerpo, el movimiento, lo lúdico y el efecto terapéutico que existe. Y eso todavía es, creo yo, menos explorado todavía, ¿no? Claro, hay mucha resistencia a lo corporal porque igual hemos primado o privilegiado mucho también todo lo racional, como entendernos, pero no es vivirnos, no es como comprendernos desde lo físico, desde lo musical. Yo siempre siento que, bueno, y producto también, tú me preguntabas cómo llevo a la clínica o a la psicología esto. Yo siento que en lo personal, de la forma en que mayor he podido llevar la música a la psicología es a través de los principios de la música. Es entender la vida, la psicología o el trabajo terapéutico desde los principios de la música. La música tiene principios muy armónicos, no sé si llamarlos perfectos, pero tienen algo como bien interesante de cómo se pueden ir acoplando. Entonces, por ejemplo, con algo tan simple de que yo, para poder entender si una nota suena bien o mal, si es que es armónica o desarmónica, yo necesito al menos dos notas. Una nota por sí sola, yo no tengo cómo saber si es que está afinada, si está desafinada, si suena bien, si suena mal, yo tengo que tener dos. Y en relación a esas dos, ahí voy a saber si es que una nota suena bien o suena mal. Necesito un contexto. Y eso muchas veces en psicología también. Vamos viendo, bueno, tú me estás diciendo que no te sientes bien, pero en relación a qué? En relación a qué está esa disarmonía. En relación a tu familia, en relación a tu trabajo, en relación a tu cultura, a qué. Entonces ahí vamos viendo dónde esta persona está sonando esa nota disonante. Ya, y cuando suena bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que armonizar? ¿Es la nota de acá? ¿Eres tú? ¿O es el contexto en el que tú no te sientes? Entonces, por ejemplo, ahí hay un principio musical que uno podría llevar, por decirlo así, a la clínica, para empezar a entenderlo. Claro, claro. Los principios de armonía, los principios de resonancia, Claro. como por ejemplo la familia nos va poniendo cierta, no sé, imaginémonos, somos un pentagrama, ¿cierto? Donde escribimos música, nuestra cultura nos pone una llave de sol, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que aquí en Chile, si yo soy de determinada forma, yo soy una nota que está en la segunda rayita del pentagrama, yo voy a sonar siempre un sol. Entonces, eso de alguna forma son los condicionamientos que la cultura te va poniendo. Después hay algo en música que se llama las armaduras, en la tonalidad que yo voy a sonar. Entonces hay una tonalidad que me dice que todas las notas fa que yo toque tienen que ser sostenidas, tienen que ser como la teclita negra del piano del fa. Entonces, eso es como los condicionamientos familiares. Tú aquí eres evangélico, tú eres católico. Entonces, uno empieza de a poquito a alterar mucho la melodía natural, por decirlo así, genuina, lo que uno trae, producto de esos condicionamientos. Y muchas veces, cuando las personas llegamos a los 40, 50 años, empezamos a, esto no me hace mucho sentido, o se empiezan a sentir presionadas,
producto de estas armaduras, que así se llaman en música, no es como, pero justo se llaman armaduras musicales que nos dicen cómo tienen que ser esas notas, dicen, bueno, yo no quisiera sonar así, yo siempre he querido sonar de esta otra forma. Entonces uno puede empezar a hacer, en términos musicales, a poner de cuadros para alterar en algunos aspectos esas notas y permitirte fluir un poco más como tú quisieras. Pero en términos musicales, yo siento que en la lógica musical, el lenguaje musical, uno puede encontrar muchas analogías en cuanto a lo terapéutico. Sí. No, totalmente de acuerdo. Y de hecho, se me ocurre, y para ir terminando ya también de lo que tú dices, que se habla tanto, ¿no? Quizás menos en psicoterapia, pero yo lo vi muy claramente. Decir, por ejemplo, yo hice mi tesis, creo que te conté sobre intentando desarrollar un videojuego para la salud mental, ¿no? Y en los videojuegos, la música es central, ¿no? El hecho de incorporar sonidos, ¿no? Tiene un nombre eso, pero el incorporar sonidos, el diseño sonoro, creo que se llama, algo así, ¿no? Incorporar sonidos y música en los videojuegos es un elemento central, ¿no? Entonces, en esta idea de desarrollar videojuegos para la salud mental también debería incorporarse de forma importante eso, y eso es algo para el futuro, pero lo que quiero decir con esto es la importancia en alguien como tú, por ejemplo, y en distintas personas con distintas, digamos, experiencias o tipos de formaciones o experiencias que traen a su profesión. En mi caso, por ejemplo, a través del juego, que yo practicaba mucho deporte, y cómo traje eso también a través de eso para el desarrollo de ciertos conceptos, y tú, en tu caso, la música, que también lo incorporas. Entonces, toda esta idea de la integración interdisciplinar, ¿no? De que la psicología, finalmente, y las ciencias sociales, finalmente, tienen que tender hacia la integración de distintas disciplinas, ¿no? Entonces, en este caso, tú lo expresas de una manera muy clara, y yo lo único que puedo augurar en tu caso es que vas a seguir desarrollándote y te van a seguir escuchando, y me encantaría que más adelante volviéramos a tener otra conversación, y espero que esta conversación resuene bien entre los auditores. Y eso, yo creo que podríamos seguir conversando, pero también lo podemos dejar para otra ocasión, pero yo lo dejaría por aquí, a no ser que tú quieras terminar diciendo algo. Has abierto muchos temas y creo que es muy interesante, pero podríamos en esta ocasión dejarlo por aquí. Sí, muchas gracias nuevamente por esta invitación, por permitir ahí compartir un poco de lo que he ido estudiando y la visión, como tú dices, de integrar la música o los principios de la música a lo terapéutico, a la terapia. Queda todo un mundo, yo siento, también por hablar, que tiene que ver con cómo se entiende desde la psicología el tema de los chakras. Que eso también es otro trabajo que yo he estado viendo, y desde lo musical, de los chakras, de esta otra visión de la sonoterapia. Ahora siento que nos enfocamos más como harto en lo musicoterapéutico. Y también hay algo como bien potente ahí como en esta concepción energética, que mucho también tiene que ver con esto que tú dices, por empezar a entenderlo de una forma interdisciplinar y cómo ir uniendo, yo siento, finalmente, humildemente, el tema yo siento que está en tratar de poder acercarnos de la forma en que podamos a esta verdad que, como en tu video he visto también, es tan vasta, es tan difícilmente de poder abordar, que es poder ir creándonos un mapa conceptual para ver que nos sirva de alguna forma, entendiendo que es un mapa, ¿cierto? Así que nada, pues agradecerte, y ojalá, como tú dices, que le resuene a muchas personas esta información. Sí, muchas gracias. Súper interesante. Ojalá que podamos hacer algo más adelante también con lo que dices tú, esto de las chakras, de la resonancia y de la energía, que está en cierto ámbito, como tú bien señalas, un poco marginado, pero que si uno lo interpreta y lo trata de traer, o darle una mirada, digamos, alternativa, puede ser perfectamente
interesantes. Yo, por ejemplo, estoy estudiando alquimia, pues imagínate, ¿no? Estoy estudiando alquimia que, claro, porque la alquimia en realidad no guarda ningún sentido para nadie, pero sin embargo hay cosas que son plenamente vigentes. Así que eso, y a ver si nos manda algunos sonidos para incorporar en algunos momentos de esta conversación, si puede, sería genial. Pero bueno, David, de nuevo, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto, nuevamente. Hasta luego, que estés bien.